Buenas tardes, mi nombre es Luis Orozco, soy estudiante de la Universidad San Carlos de Guatemala de la carrera de profesorado de enseñanza media en pedagogía y técnico en administración educativa. El día de hoy venimos con el tema los textos literarios narrativos. Esto es de la clase de lenguaje de tercero básico, actualmente del CNB. ¿Qué son los textos literarios narrativos? Los textos literarios o textos narrativos cuentan historias. Encontramos esta clase de textos en obras de grandes escritores y novelistas de la antología, de obras de teatro y en las anécdotas y leyendas populares que escuchamos día con día. Los textos literarios narrativos se escriben con la intención, primero, de atraer el interés de los lectores con narraciones de historias imaginarias, entretener a los lectores mediante la creación de palabras, contar hechos y acontecimientos. Quiere decir que este tipo de textos nos va a ayudar a que el lector tenga un poco más de imaginación porque son ficticias. Más que todo son narraciones que en el momento se nos da día con día o de persona a persona para poder tener un poquito más, ¿verdad? También genera diversas emociones en el lector. Quiere decir que este tipo de textos que encontramos actualmente genera emociones a los lectores. Puede ser de frustración, puede ser de miedo, puede ser de culpa, puede ser de llanto, etc. Cualquier tipo de emociones es lo que el autor en esta ocasión quiere transmitirle hacia el lector para que pueda sentir directamente la obra o lo que está leyendo. Tipo de textos narrativos. Por ejemplo, hay varios. Por ejemplo, está la fábula. ¿Qué es la fábula? El texto cuyo relato es ficticio, que deja una enseñanza moral común para que usted pueda aprender directamente. Las leyendas, que es una leyenda, es un relato de origen oral y de autor desconocido. O sea, nunca sabe quién realmente es el autor de este tipo de leyendas o de cuentos o de misterio. Algunas ocasiones son de origen de hechos reales. Por ejemplo, está La Llorona, que en teoría usted sabe que es una leyenda que data anteriormente, que es una persona que abandonó a sus hijos, otros dicen que los ahogó, otros dicen tipo de cosas, ¿verdad? Pero nadie sabe exactamente cómo puede ser. También existe la leyenda del sombrerón, por ejemplo, que dicen unos que son pequeños, otros que son grandes, con un sombrero, etcétera, ¿verdad? Algunos son misteriosos, algunos son extraordinarios, algunos no sabemos, ¿verdad?, cómo fueron realmente. Entonces, ese tipo también son de textos narrativos. Los cuentos también es una narración, pero esto es una narración breve. Por ejemplo, ¿qué tipo de cuentos conoce usted? Por ejemplo, La Caperucita Roja. Este es un tipo de texto. Es una historia breve en el cual, ¿verdad?, se especifica únicamente 3 personajes. La abuela, Caperucita y el lobo. Únicamente lo que se sabe. También se escribe en prosa, cuyo propósito es contar una historia, como le contaba, entretener, especificar o enseñar. Por ejemplo, en este cuento de La Caperucita Roja, ¿qué nos enseña? Que no hay que confiar en las personas que no conocemos. Para eso, entonces, es necesario que usted pueda tener una lectura breve para poder hacer una enseñanza y especificar el tipo de texto narrativo que usted desea. También usted lo puede escribir, cualquier tipo, ¿verdad?, de texto que usted desee. ¿Qué característica de los textos narrativos? Pues, como le comentaba, cuentan hechos reales o imaginarios. Puede ser cualquiera de los dos. Están escritos en prosa. Sus personajes pueden ser personas, animales o cosas. Por ejemplo, en los personajes de animales o cosas, en La Caperucita Roja, como un ejemplo, hay tanto personajes de personas como de animales. En otro cuento, por ejemplo, podría ser de los 3 cochinitos. Son 3 personajes de animales. Entonces, también están sus partes como inicio, el nudo y el desenlace. Este tipo de texto también puede ser un poco dinámico, no tiene que ser específicamente aburrido, tiene que ser un poquito dinámico para que el lector se interese un poquito más. Más que todo, este tipo de cuentos o tipo de textos de cuentos están hechos para los pequeños, ¿verdad?, para que ellos puedan entretenerse y puedan conocer y puedan tener esa
necesidad de poder leer o saber qué es lo que pasa con cierto personaje o cierta persona o cierto cuento, cuál va a ser su fin. Predomina los verbos que expresan acción. Por ejemplo, como les comentaba, por ejemplo, en el caso de los tres cerditos, ¿qué acción es la que se tomaba ahí? La acción era de que el lobo quería botar la casa directamente de los tres, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la acción del lobo? Fue soplar y soplar y soplar. Entonces, siempre tiene que haber una acción en ese tipo de cuentos. Por ejemplo, también existen textos narrativos con sus elementos. Acá podemos ver que es el narrador, el personaje, el espacio y el tiempo. El narrador, obviamente, la persona que está narrando o que está contando la historia, o en esta ocasión un cuento, lo que ustedes deseen. Los personajes, quienes están involucrados dentro de la historia, el espacio en donde específicamente donde lo va a hacer, ¿verdad? Si es en el campo, si es en el mar, si es en el cielo, etc. Tiempo, ¿cuándo lo va a hacer? Usted, ¿cuánto tiempo? Si es el día anterior, el día de ayer, el día de mañana, hace 1000 años, hace 100 años, no importa. También se pueden clasificar en protagonistas, antagonistas o secundarios. Los protagonistas, cuando usted directamente entra dentro del cuento, yo era tal fulanito, yo era tal. Los secundarios, por ejemplo, mi amigo y yo íbamos a tal lugar, entonces son secundarios. También cuenta una sucesión de hechos. Como les comentaba, no es específicamente un hecho, sino que tiene una secuencia, por decirlo así, una secuencia de los hechos que usted va a realizar, que recibe el nombre de argumento. ¿Qué argumento tiene para hacer ese tipo de cosas? Y este argumento también se divide en tres partes. El inicio. ¿Cómo inicia un cuento? ¿Cómo inicia su texto narrativo? Muchos cuentos o muchos textos narrativos érase una vez en el país de las maravillas, cierta familia, etcétera, etcétera. El nudo. ¿Qué problema va a presentar la protagonista o el protagonista o los protagonistas dentro de la obra? Y el desenlace, ¿cómo va a ser para la persona terminar el cuento de una forma feliz, una forma agradable, y para que el lector tenga la satisfacción de que su texto narrativo tuvo ese tipo de las tres partes correspondientes? Entonces, para poder tener un texto narrativo, usted tiene que tener en cuenta muy bien este tipo de clasificación para que un texto pueda ser de forma correcta. Y los textos, más que todo narrativos, no siempre se escriben, pero sí van de boca en boca. Entonces, hay diferencia, ¿verdad? Entonces, hay que ver qué tipo de texto usted quiere. Si es un cuento, si es una leyenda. Recuérdese que la leyenda no muchas veces se escribe, simplemente me dijo la persona que era, me dijo fulanito, sutanito, menganito, esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces no se sabe realmente. Entonces, tome muy en cuenta este tipo de textos, esta clasificación, ¿verdad? Su narrador, quién va a ser, si va a ser usted o va a ser otra persona, sus personajes, cómo lo va a clasificar, qué es lo que van a hacer ellos, su espacio en donde usted desea realizar ese tipo de cuentos y el tiempo, en qué momento, si es actualmente, si es en la época anterior, etcétera. Entonces siempre tiene que ver ese tipo de cosas, esos 4 elementos principales para hacer un texto narrativo de forma correcta. Y también una sucesión de hechos, de qué usted quiere hablar, de qué quiere hacer su texto narrativo, ¿verdad? Hay muchos textos, entonces usted tiene que clasificarlos de una forma correcta. Un argumento, qué es lo que usted quiere realmente con este tipo de texto. Por ejemplo, acá miramos a una abuelita que le está contando, ya sea cuentos, leyendas, a su nieto, a cierta personita. Entonces, esta persona puede ser que está haciendo una leyenda. Entonces, una leyenda puede ser, ¿verdad? O un cuento breve para que el pequeño se pueda dormir. Y por ejemplo, también acá puede ser que usted sea un castillo en su libro o en algo para que sea dinámico. Entonces, tenga en cuenta esto, ¿verdad? Para mí fue un placer. Espero que les haya quedado claro este tipo de texto narrativo
y pues nos vemos en la próxima. Mi nombre es Luis Orozco y que pasen una feliz tarde.